Hola, bueno, ya no buenos días, sino buenas tardes y gracias por acompañarnos en este evento. El honor que tengo de compartir mesa con estos 4 expertos es grande y sobre todo el reto también es mayúsculo porque después de una mañana toca lo primero hacer balance de algunas cosas que se han tratado anteriormente y por qué no también dar algunas pinceladas para que la gente se lleve a la comida o días posteriores y las masquen algunas ideas nuevas. Así que gracias también a Épica, a Crescenta por organizarlo, este evento, y poder contar conmigo como moderador. Lo primero, para quien no los conozca, una breve introducción. A mi izquierda tengo a Alfonso Guerra, director general de Welcome AM. Alfonso, buenas tardes y muchas gracias, lo primero, por acompañarnos. A su izquierda tengo a Eusebio Well, socio director de Sea Capital. Eusebio, igualmente, buenas tardes y muchas gracias. A vosotros. A su izquierda, Ramiro Iglesias, CEO de Crescenta. Ramiro, pues muchas gracias también y buenas tardes. Y a mi izquierda del todo, Carlos Bernal, analista de mercados privados en AFI Inversiones. Igualmente, buenas tardes y muchas gracias. Seguro que algunos de los temas que se han tratado nos sirven en repaso y yo creo que como introducción me gustaría, si me permitís, tutearos para hacerlo más ameno y cercano. Luego el diálogo, que por favor que sea lo más abierto posible, interrumpíos, que yo participe lo menos posible. Hablar sobre la democratización, que yo creo que es uno de los ejes ahora transformacionales del sector del capital privado, de las inversiones alternativas, del activo en sí, como un activo que antes estaba destinado a los grandes inversores, los institucionales, los profesionales, poco a poco va bajando hacia los minoristas, que ya pueden, por ley, invertir a partir de 10.000 euros, aunque luego en la práctica algunas casas todavía están en una fase intermedia. No sé si quizá, Ramiro, tú que tenéis una plataforma, abre un poco la veda y luego ya por favor el resto ir participando. ¿Cómo lo ves? Porque vosotros justo estáis en el corazón de esa democratización. Sí, bueno, ¿qué voy a decir? La democratización es fruto de una megatendencia internacional que se está flexibilizando los requisitos para que nuevos segmentos puedan acceder al private equity, porque los reguladores consideran que es un activo con la suficiente historia como para que la seguridad y blinde, o sea, un activo que se pueda incorporar a la cartera patrimonial de cualquier tipo de inversor, independientemente de su patrimonio financiero. Y el facilitador del acceso ha sido gestoras con una esencia muy tecnológica, muy digital, porque la única forma de poder abastecer una demanda muy grande de inversores era invirtiendo en un software con el que evitar el fallo humano y tener una automatización de procesos para ser escalable y hacer las cosas con rigor, ¿no? Como Dios manda. Y en España, concretamente, la democratización ya es una realidad. O sea, nosotros tenemos 10.000 usuarios, 3.000 y pico inversores activos y solamente esto en el transcurso de 13 meses de actividad. O sea, hay un apetito real. Hace unos meses quisimos, de algún modo, cuantificar esta nueva demanda y hicimos un estudio con EY para entenderlo y en el estudio pues las conclusiones eran que en España había 1.300.000 inversores que tenían interés en invertir en private equity y no estaban siendo abastecidos. Y era un mercado accesible de en torno a 43.000 millones de euros. Y bueno, pues ahora estamos nosotros como los únicos que han dado acceso a fondos de private equity internacionales desde el mínimo legal, que son 10.000 euros de compromiso. Surgirán nuevos compañeros que ofrecerán algo similar a este segmento y lo vemos como algo muy positivo porque quien no lo haga es porque no está viendo la oportunidad, que es bastante clara. Vamos. En ese sentido, bueno, aquí tenemos representados desde proveedores a selectores, analistas, pero en el caso, por ejemplo, de Alfonso, vosotros que tratáis con cliente privado, cliente de banca privada, por decirlo así, altos patrimonios, en ese sentido, ¿cómo ves esta democratización? No sé si es una democratización que todavía al cliente más elevado le cuesta más, le cuesta menos, ya está avanzada, habría que diferenciar. O sea, yo creo que es algo que está aquí, como comentabais, y también en los últimos años el private equity ha crecido mucho con tipos bajos y eso ha ayudado a que llegue, ¿no? Lógicamente ahora este entorno de tipos un poco más altos, ahora en bajada, pues también de cara a captar activos alternativos también ralentiza un poco más, ¿no? Pero es una realidad y los clientes pues sí que invierten en private equity en distintos tipos de tamaño, ¿no?
Y nosotros lo vemos claro, o sea, es una estrategia que hay que tener en las carteras, ¿no? No es pensar en un producto concreto, sino una estrategia de asignación de activos. Se hablaba de deuda privada, se hablaba de infraestructuras, venture, growth, buyouts, secundarios, cualquiera de las estrategias. Casi todas o muchas tienen cabida en los inversores y hay apetito. Lo que pasa es que luego el regulador también abre para inversor minorista, pero también mira mucho la recomendación que se hace al cliente, pues cómo se hace, si es el target market de cliente, si realmente sé de qué tipo de cliente puede invertir. Entonces, todavía yo creo que da un poquito más de flexibilidad en el lado del asesoramiento para poder implementar toda esa estrategia dentro de las carteras de los clientes, ¿no? Porque si no recuerdo mal, lo que dice la normativa es que tendría que haber un 10% máximo, ¿no?, sobre la cartera del cliente y Si además asesoramiento, ¿verdad? Sí, o sea, si tu patrimonio financiero es inferior a 500.000, puedes invertir máximo el 10% de ese patrimonio y el ticket mínimo es 10.000, por lo tanto el patrimonio financiero mínimo tiene que ser de 100.000. Y tienes que invertir bajo régimen de asesoramiento financiero. Y que tiene todo el sentido del mundo y también tiene todo el sentido del mundo que hayan empezado así, porque al final, pues bueno, pues el 10% de tu patrimonio cuando eres un inversor minorista, pues como es un activo largoplacista y líquido, etcétera, tal, pues la probabilidad de que tengas un problema a la hora de acudir a una llamada de capital es menor o es muy baja, teniendo en cuenta que representa un porcentaje muy bajo de todo tu patrimonio y bueno. En el resto de casos, Carlos, vosotros, por ejemplo, tenéis una postura quizá intermedia, ¿no?, como analistas. En el caso vuestro, ¿cómo lo veis? Porque al final el cliente que tratáis vosotros, si no me equivoco, es más institucional todavía, pero ¿cómo lo veis desde vuestro ángulo? No, nosotros nos parece una noticia muy positiva el trabajo que hace tanto Crescenta como todo aquel que se acerque al inversor retail, pero siempre con un poco de cuidado. Nosotros pensamos que aquí los activos alternativos dan unas ventajas y ese extra de rentabilidad y liquidez que le llevan dando a inversión institucional durante mucho tiempo, pensamos que debe aplicarse también ahora a las carteras retail, que pille los mismos beneficios, pero será también de ver un poco del asesor, tanto de formarse como de ver el encaje en cada una de las carteras de los clientes para que de verdad tenga sentido. Por la parte de los proveedores, la última parte del eslabón de la cadena, ¿vosotros estáis notando como fábrica, quizá entre comillas, de... O la primera parte casi. Bueno, la Porque primera sin el parte, sí, problema. la parte originaria. Pero ¿estáis vosotros como proveedores notando esa pulsión, esa demanda o ese querer o no? Sí, digo, A ver, nosotros de momento lo que estamos es haciendo productos en principio de capital riesgo, pero son productos en principio que tienen un cierto tamaño por el activo donde nosotros nos estamos dirigiendo, que es renovable. Y lo que sí que estamos viendo es que desde hace unos años la democratización que habláis es algo que está llegando. Me acuerdo hace años que el capital riesgo era para una cartera de un high net worth individual pues alrededor del 5% y ahora en este momento pues por diversos motivos geopolíticos, económicos y demás pues de mercado pues se está recomendando mucho más en una cartera. Ya sé que hay limitaciones en función de Sí, pero bueno, de si los tu targets. patrimonio es más de $500.000, puedes hacer lo que quieras. Vale, por eso que al final se está de alguna manera incrementando ese asset class porque realmente es una alternativa real y que la gente además se está formando en ello. Sí, y además cabe destacar que la democratización con cuidado parece como que cuando tiendo a ver que cuando hablas de democratización la gente tiende a pensar como que es para una audiencia como de gente joven o de primerizos o de cosas así. Los 3.000 y pico clientes que tenemos, la edad media es 48 años y la moda es 52 años. Entonces es gente que está muy familiarizada con el mundo de la inversión, que su amigo o su familiar que tenía un patrimonio más alto que él invertía en private equity a través de proveedores que tenían unos tickets mínimos muy altos y que de algún modo pues, ha visto esta nueva ventana como una forma de elevar su cartera y de por fin incorporar un activo que de algún modo le soluciona muchos de los problemas que tiene, que es un exceso de volatilidad, cierta incertidumbre y de algún modo pues oye, es un activo medio descorrelacionado para la inversión financiera que tiene todo el sentido del mundo incorporar. Y encima, Mati, respecto a eso, es decir, claro, si a ti te piden 10.000 euros, no tienes que soltar 10.000 euros el día uno. Claro. Entonces, de cara a analizar financieramente el perfil de un cliente, tienes que ver su capacidad de generación de ingresos y de ahorro en el periodo de 5 años, ¿no? Que más o menos sería un periodo normal donde te llaman. Entonces, claro, dices 10.000, pero es que hoy pongo 2.000.
Y si yo sigo capitalizando, soy un tío de 40, 45 años, que voy creciendo económicamente, pues de repente eso te va a representar realmente mucho menos, ¿no? Entonces, eso también hay que meterlo en la ecuación de cara a decir, es que no tienes que hacer 10.000, es que tienes que hacer 30.000, porque te apalancas, en vez de contra una línea de crédito, te apalancas contra tus futuros ingresos, que eso también hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Sí. No es solo el patrimonio del que dispones, sino también la capacidad de ahorro y el rendimiento que le sacas a lo que no tienes comprometido. Eusebio, no sé si No, quieres- quería decir que bueno, se juega mucho también con los flujos que se van a ir generando y también algunas entidades lo que están haciendo es ofreciendo líneas Sí. de crédito para poder financiar una parte de la inversión Exacto. futura, ¿no? En ese sentido, también la vehiculización es importante, la democratización lo es, pero la vehiculización también, en ese sentido, lo que también se está viendo es que, por ejemplo, los clientes ya quizá un poco más elevados están cogiendo mucho más querencia por este tipo de activo, lo está societariamente vehiculizando a través de sociedades de capital riesgo que están un poco sustituyendo a lo que antiguamente, imagino que todo el mundo se acuerda, lo que era la SICAP, que ahora han quedado en un grupo reducido de vehículos de grandes y verdaderas, quizá podríamos llamarle en resumidas cuentas, pero mucha gente lo está llamando a SCRs, el que quiere participar en el sector del capital privado. Las SCR, que bueno, nosotros el otro día en el Español contábamos que, por ejemplo, a finales del 2023 había del orden de 400 y poco y ahora hay 500 y pico largas, o sea que la creación neta de SCRs va aumentando. En ese sentido, es una oportunidad porque además fiscalmente, si tienes una participación del 5 o más del 5%, la ley del impuesto de sociedades, el artículo 21, si no recuerdo mal, es el que te permite bonificarte el 100% de plusvalías o dividendos. En ese sentido, también imagino hay ciertos riesgos. Hay algunas voces ya que alertan, ¿no? Y cuidado a ver la planificación de las SCRs. No sé cómo veis esta tendencia para el perfil que es un poquito más medio o alto. Vosotros, Alfonso, pues tratáis con clientes. Vosotros, Ramiro, sé que tenéis una rama, digamos, una segunda rama de negocio de SCRs. Bueno, pero en general todos, ¿cómo lo veis? Yo por mi lado, por el lado del cliente, lo que veo es que se están tomando muchas decisiones por motivos fiscales y no por motivos financieros, ¿vale? Entonces, favorece el crecer en activos alternativos de todo tipo, desde comprarte 8 pisos en Madrid y montar una sociedad y alquilarlos, hasta las SCRs y tal, pero sí vemos muchos clientes que están tomando esa motivación por temas fiscales, no tanto por inversión, porque si no al final pues harían una FCR, ¿no? Oye, vas comprando tickets más pequeños y luego tienes el tema de las economías de escala de las SCRs, ¿no? Pues mínimos 10, 15, 20 millones según el proveedor para que eso te compense la estructura de costes, ¿no? Y la motivación principal que nosotros estamos viendo en los clientes con el impuesto a grandes fortunas es reducir esa carga, ¿no? Que tienes en el impuesto a grandes fortunas. Entonces, eso tiene sus riesgos, que luego pues, oye, tomes una decisión muy rápida, sobre todo cuando hay un evento de liquidez, que es lo que llaman la patrimonialidad sobrevenida, ¿no? El cliente recibe mucho dinero y ahora tiene que hacer un plan para invertir, ¿no? Para que ese dinero de repente te dan 20, 30 millones, no llega el impuesto a grandes fortunas y tengas que tributar por ello. Entonces, hacer un plan a X plazo para invertir en activos afectos, ¿no? Y entonces, esas decisiones pues muchas veces no están motivadas tanto por, como decía, por el tema financiero, sino por un tema fiscal. Y eso a mí me preocupa, la verdad. O sea, ¿te preocupa? La pregunta es si que no se estén tomando alguna decisión en el 100% de los casos o que no se estén construyendo bien en la... Que en ese toque, al final cuando tienes una espada de Damocles para invertir cierto dinero en cierto tiempo y no eres un inversor, como pues el proveedor de producto, que tiene muchísimo deal flow y tal, pues acabes cogiendo el primer producto que pasa y no distingas. Y en capital riesgo, en todos los tramos de alternativos, como decían antes, hay mucha diferencia entre unos gestores y otros. Entonces es que es súper importante seleccionar quiénes son los proveedores. Ramiro, Nuestra experiencia ha sido... pues tengo como sentimientos encontrados, ¿no? Porque las SCRs, el entorno competitivo en el que las propuestas que se están planteando a muchas familias se está ajustando tanto precios, tanto no sé qué, que se está convirtiendo en una cosa que es muy poco rentable para el que la gestiona, un caos, tiene una complejidad operativa que dificulta mucho el gestionar bien muchas simultáneamente. Y luego hay dos tipos de inversores, ¿no? Hay mucha gente que se está cegando tanto por la fiscalidad que no está mirando ni siquiera la calidad del producto en el que está invirtiendo, y eso es un error brutal porque en términos de rentabilidad al final o de patrimonio generado tiene mucho más sentido invertir bien que mirar hasta el último euro de la fiscalidad. Y yo me he encontrado de todo. Para nosotros las SCRs que tenemos son muy interesantes y muy estratégicas porque es gente inversores que han tenido un evento de liquidez relativamente hace poco y lo que tienen es
no tienen un legacy, o sea, no tienen demasiada inversión privada pasada y lo que están haciendo es un plan de inversión nuevo. Entonces vienen a nosotros, les entendemos bien y hacemos como un programa de inversión en el que metemos primario, secundario, coinversiones, alguna cosa que ellos tengan, etcétera, tal. Y de algún modo es como empezar desde el principio a crear una cosa que esté bien ordenada. Nos encontramos mucho inversor que viene a nosotros, que ha estructurado una SCR en el pasado con otra entidad y que está un poco desordenado el tema y nos da bastante vértigo cogerlo. Hablando ya un poco por pasar, digamos, a un segundo bloque o temática, quería hablar también, algunas cosas seguro que en las mesas previas se han tratado, pero tendencias en las inversiones alternativas en el capital privado. Algunos de los conceptos que hoy ya son del día a día entre los inversores y las entidades son como los fondos evergreen, aquellos que, por ejemplo, no tienen un vencimiento, sino que siempre están activos o en funcionamiento. Fondos secundarios, que parece que viene a instalarse como ya no es moda, es una realidad de capital, pero sobre todo de deuda, por lo que veo yo un poco entre los proveedores. No sé, Eusebio o Carlos, ¿cómo veis estas tendencias? Digo estas dos, pero ahora hablamos de otras tantas. Por partes, ¿no? La primera, los vehículos evergreen, que es verdad que están teniendo mucha popularidad. Por nuestra parte los vemos una solución casi de cosas que nos demandan los clientes, porque nosotros asesoramos sobre todo institucional, que son entidades que tienen muchísima necesidad de flujo constante. Entonces, por ejemplo, les encanta la deuda privada. Deuda privada que pues, te da 3 meses un cupón, no está fallando nunca, bajo cargo de capital. Pero muchas veces lo que nos dicen es, oye, la deuda privada funciona vendiendo préstamos en X años y luego desinvirtiendo sin repagos, con lo cual estás el 100% invertido solo de 8 años que dura el fondo, pues a lo mejor estás un año. Entonces, oye, yo todo este capital quiero estar expuesto al 100%. El vehículo evergreen te ayuda bastante. Yo, con una sola llamada de capital muchas veces, un fondo que ya, sea maduro y tenga préstamos por debajo, estoy expuesto al 100%, pero por otro lado, lo que nos solemos mirar más son tanto los mecanismos de liquidez como las opciones de salida, ¿no? Yo creo que no hay que desnaturalizar el producto, por mucho que sea evergreen y semilíquido, no deja de tener por debajo casi siempre producto líquido. Y bueno, estoy siempre dando visión muy conservadora, pero es un poco lo que nos define. Y habrá que tener siempre cuidado con esa parte líquida que siempre dejan, ¿no? De activos líquidos y añade volatilidad o no a un producto que teóricamente no debería serlo. La verdad es que estas tendencias que tú dices son tendencias que se están introduciendo ahora en España, pero que llevan en los mercados pues años, ¿no? Y en el Reino Unido pues el concepto de evergreen y de secondary pues es algo que y en Suiza y en Europa, en Estados Unidos ha estado funcionando desde hace años. Aquí yo creo que poco a poco, como decimos, se está democratizando todo y el conocimiento pues va mejorando, ¿no? También es verdad que poder llegar a tener esta liquidez en los productos de capital riesgo o de capital privado también puede ser pues, a través de subyacentes con infraestructura, ¿no? Nosotros, por ejemplo, dentro de lo que son las renovables, pues, por ejemplo, diferenciamos productos que son más de capital riesgo, venture capital, que están más en un inicio de lo que es el desarrollo de un proyecto que necesita mucho tiempo pues, para poderse poner en marcha, a proyectos en los que se encuentran ya con un subyacente que es ready to build o ya en explotación, que ya lógicamente están o generando ya cash flows recurrentes o están muy próximos a poder generar cash flows recurrentes, ¿no? Al final es intentar dar una liquidez, yo creo que es importante, o dar algún tipo de liquidez o recurrencia lo antes posible, yo creo que es importante, pero claro, es lógico que contra mayor certeza haya una rentabilidad algo más lógica, ¿no? Es el binomio rentabilidad, riesgo, liquidez. Bueno, lo que alguna vez hablando con gente del sector, sí que ha salido una broma recurrente, sobre todo en los últimos meses, porque claro, entre los fondos evergreen, pues que siempre están en funcionamiento, siempre están abiertos, no tienen ese periodo de vencimiento, los semilíquidos que tienen
valores liquidativos o bien semanales, incluso diarios algunos, o quincenales, trimestrales, al final el sector del capital riesgo capital privado ya no va a ser ni poder llamarse casi capital privado, porque se está un poco borrando o difuminando la barrera. A ver, siempre será capital privado porque no cotizan en bolsa puramente, pero las barreras se están difuminando poco a poco. Es una mezcolanza que, bueno, al final parte de la democratización también borra esas barreras, esas fronteras. Sí, no necesariamente por el producto, ¿eh? Si al final el mercado secundario institucional es infinitamente más líquido que el mercado secundario no institucional. O sea, es decir, yo soy el Fondo Soberano de Suecia y tengo un ticket de 100 millones en un fondo de private equity y va a ser más fácil encontrar una contrapartida que si soy un inversor individual o un minorista. Entonces, una solución, sí que creo que va a haber un punto de convergencia entre el mercado financiero y el mercado privado, pero para eso tiene que estar hiperatomizado. O sea, tiene que haber muchos más inversores y que entre ellos puedan incluso dotarse de liquidez. Si bajamos un poco Puede pasar. Si bajamos un poco más la foto, el panorama, vamos a ver un poco más lo que son las carteras puñadas por dentro. Algunos activos los habéis mencionado, renovables, infraestructuras, que bueno, después del apagón del día 28, ahora nos puedes comentar, Eusebio, cómo es después del renovables nucleares, cómo está el mundo o ese concepto, pero bueno, hay activos que vemos que están totalmente pues, también en el día a día y cada vez con más protagonismo. Bueno, vemos leasing de aviones o de transportes en general, vemos inmobiliario, numerosísimas formas de living, desde senior living, flex living. Aquí en Madrid, por supuesto, que hay una burbuja inmobiliaria es donde se están dando seguramente la mayor variedad de oportunidades. Bueno, hay agribusiness, porque al final España es un país de agro y entonces tenemos que tenerlo en cuenta que somos la huerta de Europa en ese sentido y, por supuesto, pues hay mucha empresa dedicándose a ello, capital privado, venture, que son categorías que ya estaban. Un poco cómo veis la convivencia de los activos, quizá, pues como el capital privado, el venture, un poco más, digamos, con más recorrido a sus espaldas, con los nuevos nichos que partían de posiciones más pequeñas, pero cada vez ya se habla más de ellos, copan más portadas. ¿Cómo veis la convivencia de las carteras? Yo con los clientes al menos lo que vemos es que hay productos que lo enfocan como un producto financiero puro, donde es un acto de fe, porque al final no tienen la capacidad ni conocimiento de entenderlo muchas veces, a pesar de que se lo expliquemos. Y luego otros que les generan engagement, ¿no? Que van a, pues hablabas del agribusiness, oye, pues invierto en un fondo que es que puede identificar casi las huertas que estoy comprando, ¿no? O los invernaderos o el tema de agua que estoy comprando, ¿no? Entonces va cambiando un poco y luego cada estrategia es que son todas complementarias, es decir, yo creo que aquí no hay que ver una cosa u otra, ¿no? O sea, porque tú al final, si tienes un patrimonio de X y decides que vas a alocar el 15% en activos alternativos, ¿por qué no vas a poder alocar un 1%, un 1,5% en seed capital, un 3% en growth, que es una fase más avanzada, un 7% en secundarios, un poquito menos de riesgo, y luego en deuda privada, ¿no? Y completar ese 15%, o sea, no es todo el rojo. Entonces, yo creo que todas las categorías de activos, más o menos, dentro de que inviertes en alternativos, caben para los clientes. Lo que pasa es que es verdad que están saliendo tal cantidad de productos que hay un punto donde ese 15% en el ejemplo, pues no lo vas a poder colocar, ¿no? Hablabas lo de los aviones, pues funciona muy bien, pero ya los clientes también empiezan un poco a llegar al límite de, oye, pues es que no me cabe más, ¿no? Y voy a tener que esperar un poco a los vencimientos. Bueno, y no sé si lo percibís, aparte de que hay nuevos nichos, no sé si todos los nichos están cubiertos con oferta suficiente. No sé si esa también debería ser la otra parte de la pregunta. Bueno, yo lo que veo es que al final el capital riesgo, el capital privado en España, pues empieza, como es lógico, de una manera generalista y que poco a poco pues, se han ido entrando en nichos. Yo creo que la infraestructura pues, ha sido uno de los primeros y las renovables pues, desde hace muchos años está bueno, en el mercado, ¿no? Entonces, la verdad es que, como dices, yo creo que hay posibilidad, no canibaliza, como si dijéramos, que se escoja un nicho concreto y que se pueden convivir todos. Yo creo que es muy importante en este porcentaje que se dedique al capital privado tener clara qué tipo de estrategia se quiere, ¿no? Si más conservadora, más media o más agresiva, ¿no?
Entonces, entre todos, pues buscar, yo creo, el nicho que más te encaje y el producto que encaje con este nicho. Es que ahí para cliente pequeño, claro, el tema del volumen sí te hace, ¿no? Porque ahí que vas a tener que buscar un fondo de fondos, un fondo multiestrategia que te permita acceder a todas esas temáticas. Y ya cuando tienes un patrimonio, pues puedes ir alocando en cada uno de los subyacentes. Lo positivo que tienes es que es la única forma de tener exposición a megatendencias, sea cual sea la que te interesa o si tienes que tenerlas todas o no tenerlas, pero la única forma de poder incorporar en tu cartera nuevas tendencias, nuevos modelos de negocio y subirte a la cresta de las olas que vienen, pues es a través de la inversión en los mercados privados, porque las compañías que cotizan, pues al final son los que van a hacer que las compañías privadas pues son los que van a adquirirlas y los que tal, pero ya no es una megatendencia, sino será algo que ya esté más consolidado. Entonces, puede ser inteligencia artificial, puede ser agrobusiness, puede ser lo que sea. Es incorporar private equity de una manera diversificada, ordenada y ad hoc a tu perfil inversor, pues es una forma de poder anticiparte a nuevos players, nuevos sectores, nuevas industrias que vayan a liderar el cambio. Pero los que tratáis con el cliente final o sea privado o institucional, ¿dónde estáis demandando, o sea, dónde estáis viendo, perdón, la demanda? ¿Qué está pitando? Porque no sé si va un poco, la gente os pregunta de todo, ya en un programa diversificado, que a lo mejor alguno entra y oye, sería el cliente idóneo, déjame, yo me dejo hacer, pero no sé si la gente todavía está en esa fase de hace 2 años, oye, pues hay una guerra en Ucrania, entonces como el agro, el aceite, la energía, quiero preguntar por un fondo de agribusiness y ahora como oigo que Madrid está burbuja, pregunto por un fondo inmobiliario. ¿En qué fase está todavía de, no sé, Carlos? Yo creo que aquí, como contaba antes Ramiro, la clave es la planificación, ¿no? El empezar un poco con un lienzo en blanco. Yo creo que incluso para el cliente con menos patrimonio, la clave es, oye, son fondos que, recordemos que no inviertes todo tu capital el día 1, sino que vas invirtiendo con los años. Entonces, es llegar a ese mix, dependiendo también de las necesidades y de la capacidad que tenga el inversor, sea retail, sea institucional, de invertir siempre de forma constante y en todos los ciclos de mercado. Porque es así, en nuestra opinión, como aprovechas las bondades de los mercados privados. No porque, oye, guerra de Ucrania, suben tipos, a mí el private equity ahora me da un poco de miedo, ahora esta añada no la cojo, pero la siguiente que parece que hay un boom, pues la cojo. Entonces, la única forma de verdad tener exposición y coger esa extra de rentabilidad es de invertir siempre de forma ordenada. Luego habrá que ver pues, las necesidades de liquidez que tenga cada uno del inversor, flujos más por aparición de capital, que es más por el inversor retail, pero la clave es la planificación y el ser constante. Sí, en nuestro caso, que son, vamos, en Welcome que hacemos gestión de patrimonios altos, al final ellos casi te dicen, oye, ayúdame, ¿no? Y le decimos, ayúdanos a ayudarte, ¿no? O sea, déjanos que te hagamos el plan, déjanos, comentabas el lienzo en blanco, vamos a hacer un programa a medio plazo, vamos a seleccionar buenos productos. Nosotros no hacemos producto, no es nuestro expertise y por eso nos apalancamos en la gente que lo hace bien como la gente que está aquí, ¿no? Y entonces no hay una demanda expresa de, por lo que tú dices, me gusta esto, a veces sí hay algo de eso, ¿no? Sí cambia mucho en el institucional, en las compañías de seguros, mutualidades, fundaciones, pues sus reglamentos internos, temas de consumo de capital, con el tema de bancos o aseguradoras, solvencia o Basilea. Sí, la provisión de matemáticas. Exacto, que les consume mucho y como en los años anteriores a la subida de tipos se había invertido mucho, pues claro, de repente se empieza a consumir más y dicen, oye, que lo que tengo ya no puedo incrementar mucho más. Entonces yo creo que ha habido una pequeña bajada y entonces ahí sí que demandan de una manera distinta, si es deuda, si es seed capital, según. ¿Vale? Eusebio, concretamente, en renovables, infraestructuras, ¿cómo está? Porque hace semana y pico estábamos todos a dos velas, mejor dicho. Bueno, si hablamos de las renovables en España, pues bueno, podemos hablar mucho, porque llevamos muchos años, hemos sido pioneros y hemos sido líderes. Llevamos muchos años en los que no somos líderes, pero lo que sí que es cierto es que en el año 2024 el 56,8% del mix energético ha venido de las renovables. O sea, es decir, tiene un peso muy importante. Es cierto que todavía hay deberes y que hay que hacer cosas, hay que tener almacenamiento, hay que tener una red de infraestructura pues, mejor, más ágil. Hay que hacer cosas, pero realmente es un país maduro y es un país pues, que de alguna manera ha implementado una tecnología pues que está en funcionamiento y conocida desde hace mucho tiempo a través sobre todo de la eólica y de la fotovoltaica, que hay aproximadamente 30.000
megavatios de cada una instalada, ¿no? Nosotros, en principio, lo que vemos es que hay oportunidades en las renovables, siguen habiendo, y nos estamos enfocando más en encontrar países con una seguridad, con una seguridad jurídica, con una sensibilidad de sostenibilidad, y en este momento pues, nos estamos enfocando pues, en los nórdicos, en concreto en Suecia, con un proyecto fotovoltaico que el proyecto se basa en una estrategia ready to build, es decir, la idea es coger una serie de activos, en este caso son fotovoltaicos, que están ya preparados para construir y que en un plazo muy corto de tiempo ya pueden empezar a generar unos cash flows recurrentes. No quería dejar pasar la oportunidad también, estando en este foro y estando en estos momentos, que obviamente en Europa estamos hablando de defensa todos los días, porque bueno, al final todo este contexto de 2022 esta parte nos ha llevado a hablar de renovables, infraestructura por el apagón del 28, pero de defensa es como el tema donde sobre todo los medios lo estamos todos los días puesto en ello. Yo no sé si es un tema que antes era tabú, ya no lo es un tema que tiene recorrido, es un tema que hay cierta burbuja porque de repente se ha despertado el interés, pero todo el mundo quiere estar, pero no hay capacidad para tanto. No sé si veis que nosotros los medios hablamos más de lo que en realidad hay luego por debajo, no sé cómo lo veis vosotros. Yo creo que bueno, ha dejado de ser tabú porque salía hace, pues sí, hoy ayer, una noticia de que CDT invertía en un fondo español una buena cantidad de dinero en defensa. Creo que incluso las entidades públicas, tanto nacionales como supranacionales, están apoyándolo mucho, con lo cual, bueno, yo creo que supongo que eso aumentará bastante el nivel de M&A en este sector. Creo que habrá mucha consolidación de pequeños actores para crear, lo que he dicho siempre, ¿no?, de gigantes nacionales y regionales que puedan competir con su contraparte americana, pero creo que es una tendencia que ha llegado para quedarse. No sé, yo en España sí se habla mucho, pero si te sirve como referencia, el fondo de private equity que más ha invertido en defensa en su historia es Veritas, y lanzó un fondo para hacer fundraising de 15.000 millones, y cuando los generalistas tipo EQT, CVC, Advent y no sé qué lo levantaban en 6 meses, ellos llevan 2 años para completar el fondo. Entonces, por parte del inversor institucional, creo que hay miedo y vértigo a invertir en defensa por temas reputacionales, no sé qué. Entonces, puede que haya apetito, pero yo creo que el gran proveedor de liquidez o de inyección de pasta para que haya innovación y desarrollo en esto tiene que ser más de gobierno, etcétera, tal, que del inversor institucional. No sé qué, o sea, no veo aseguradoras invirtiendo en defensa, ni endowments, ni a fundaciones, no sé qué, que son realmente los que mueven la aguja a la hora de inyectar capital. Lo que pasa es que ahí se ven es verdad que por un lado la parte pública va a ser tractora, porque lo que decía Carlos, fue el CDT en el fondo de Nazca, que ha sido muy famoso, el que ayer comprometió, no sé si 290 y pico, 295 millones, creo recordar, pero bueno, está el BEI también intentando su mandato abrirlo, ensancharlo para que pueda doblar inversión. Pero bueno, también por otra parte está el concepto de definir qué es defensa, porque claro, no es lo mismo tanquetas que ciberseguridad. Sí, total. O infraestructuras que todo pasa por ahí, entonces las energías. O sea, también habría que definir bien, porque a lo mejor una aseguradora o un institucional dice, oye, bueno, si es ciberseguridad o infraestructura crítica de energía, ¿por qué no? O sea, yo creo que se está abriendo y que desde luego la situación geopolítica que nos hemos encontrado ayuda a que este sector, que en principio estaba vetado, en este momento se esté planteando y se estén haciendo de alguna manera productos, ¿no? Y yo creo que el hecho de que haya unas directrices a través de distintas instituciones públicas de que hay que fomentar la inversión para de alguna manera tener una cierta seguridad va a ser una realidad de que algo se va a destinar a este ámbito. Sí, lo que pasa es que viene todo muy motivado por una guerra, luego por un tema político en Estados Unidos, o sea, como que se está empujando, ¿no? Entonces, ¿quién te dice que si Trump no dura y consigue cambiarlo y está otros 8 años, el siguiente no cambia el foco y baja la inversión, ¿no? Y como la inversión en capital privado siempre es más lenta, se está viendo en el minorista que está invirtiendo, pues si me compro Palantir, o sea, el menudeo de, joder, me ha ido fenomenal, he comprado no sé qué, o sea, ahí sí se está viendo en el minorista. En el institucional estoy de acuerdo que ahí puede haber una tendencia, pero que va a ser más lento y que se tiene que consolidar. Lo que se ve también pues un poco charlas o conferencias con inversores, que por ejemplo el caso de los ETFs, que es la inversión más líquida, más del día a día, los ETF de defensa han nacido 2 o 3 al calor de la tendencia,
El otro día recopilaba yo datos que no se llevan ya más de 7.000 millones captados en cuestión de mes y medio o 2 meses, pero luego, sin embargo, ves a los que hacen, por ejemplo, gestión value, gestión activa, y dicen, oye, ya es tarde. Esto en el mundo, digamos, más líquido, más tarde, porque la oportunidad estaba 1 año o 2 atrás, no ahora. Ahora es, bueno, pues... Es dinero especulativo el que ha entrado, no, es, Claro. no dinero de valor, que ese dinero está hoy y Otra se cosa es puede el ir capital mañana. privado que invierte en defensa, que es otra dinámica Por eso. distinta al público, pero, Eso es. o a los mercados públicos, quiero decir. Pero bueno, ahí hay una, dos velocidades, ¿no? Podríamos decirlo. Nos quedan 3 minutos, simplemente yo creo que hemos tratado los temas que nos habíamos proyectado, pero si queréis hacer un 30 segundos cada uno, un poco a modo de resumen, estado, situación de las inversiones alternativas, capital privado, ¿qué recomendáis desde vuestra postura para que nos esté siguiendo? Y ya con esto cerramos un resumen, así de Alfonso hasta Carlos en este orden. Pues yo por nuestro lado no recomendamos ninguna en concreto, es decir, lo que tratamos es que como están a largo plazo, se ha dicho aquí muchas veces, y son planes a 3, 4, 5 años, que tienes que ver cada momento de mercado y coger multiestrategia y también el perfil de riesgo del cliente. Y además una cosa muy bonita en el mundo del capital privado es que hay un punto donde ya no tienes que volver a poner dinero, ¿no? Entonces, claro, siempre pensamos que vamos a estar toda la vida poniendo dinero y hay un momento donde esa estrategia se va a retroalimentar. Entonces, hacer un plan ordenado, haciendo multiestrategia, acorde al perfil del cliente y un poco a su edad también, ¿no? Que tampoco, pues una persona de 80 años, más allá del perfil de riesgo, pues no la deberías meter en activos a 10 años, ¿no? Conceptualmente. En nuestro caso, claro, yo voy a hablar un poco de nuestra situación particular. De tu libro. Bueno, rápidamente decir, ¿no? Con esta situación, con este entorno, nosotros seguimos lógicamente creyendo en las renovables y en que es una tecnología madura y en que hay muchos mecanismos como los PPAs, que son los Power Purchase Agreements, que son mecanismos donde te dan una predictibilidad de lo que tú vas a generar, ¿no? En la venta de la energía, ¿no? Entonces, nosotros creemos que en este momento de una cierta incertidumbre, que siempre ha tenido el mundo, pero que en este momento pues, parece que hay una cierta volatilidad adicional, pues consideramos que este producto y esta estrategia pues, descorrelaciona y es atractiva para dar una estabilidad. Nosotros un poco suscribo lo que hemos hablado. Creo que tiene todo el sentido del mundo si eres un inversor minorista incorporar el 10% de tu cartera a alternativos y si puedes permitírtelo porque es superior a 100.000, pues hacer más de una inversión y por eso pues nosotros sí tenemos 4 estrategias en torno a las que gira nuestra propuesta de valor y cada trimestre sale una y cada año sale la nueva edición y nosotros hacemos Private Equity Growth, Private Equity Buyout, Private Equity Activos Reales y Private Equity Secundarios. Y ninguna es mejor que otra, lo que tienes que hacer es, en función del asesoramiento que te damos, pues crear una cartera donde tengas una diversificación que optimice tu exposición a mercado privado, porque bueno, pues hay un montón de oportunidades independientemente del entorno económico en el que nos encontremos. O sea, el con de largoplacismo del private equity también es algo muy positivo porque al final pues, ha demostrado que puede capear ciclos o momentos coyunturales de incertidumbre de manera muy positiva, ¿no? Carlos. Yo cogiendo también el testigo de Ramiro y de Alfonso, pensamos que activos alternativos tienen que ser una parte estructural de la cartera, tanto de cliente institucional como de cliente minorista, igual que tiene renta variable y renta fija. Entonces, como decía, no hay un activo estrella, no hay un activo claro, pero la clave es planificar. Tienes unas necesidades, unas limitaciones de capital y unas expectativas de rentabilidad. Cada producto tiene sus tiempos, sus ritmos de desembolso y de distribución y la clave será pues, planificar e invertir año a año para conseguir la rentabilidad que te ofrece los mercados privados. Pues muchas gracias por el resumen, por esta casi 3/4 de hora de charla, a Épica por permitirnos organizar y hablar de este tema. Además, riguroso cumplimiento del tiempo, yo creo que a alguno ya le sonará la tripa, así que aproveche y buen día a todos. Gracias. Gracias.